La parábola del lavado de los pies y la parábola del amor fraterno. Documento 179, 2, 179, 3, 179, 5 y 180, 1. Bienvenidos, amada familia, hermanos y buscadores de la verdad. Hoy llegamos a la cumbre de un viaje espiritual, el cierre de un ciclo de enseñanzas por medio de parábolas inéditas de Jesús de Nazaret, un recorrido que nos ha llevado por los caminos de Galilea, Judea, la Decápolis, Cesarea de Filipo y las plazas de Jerusalén. Estamos por presenciar el cierre de la cadena de parábolas de Jesús, pero este no es un final común. Nos encontramos en las horas finales. El Maestro sabe que su tiempo en la carne se agota, que la traición acecha en las sombras y que el Sanedrín prepara su arresto. Sin embargo, en lugar de retirarse en el temor, Jesús decide legarnos sus dos lecciones más poderosas. Lo que hace que estas parábolas sean únicas en todo el libro de Urantia es que aquí, las palabras se detienen para dar paso a la acción. Jesús no solo contó estas historias, Él representó estas parábolas en la vida real. En estas horas finales, el Maestro decidió que sus últimas lecciones no serían solo palabras, sino actos vivos. Veremos al Creador de un universo arrodillado como un servidor en la parábola del lavado de los pies, y lo veremos instituir la parábola del amor fraterno a través del pan y el vino, liberando al hombre de las cadenas del dogma para elevarlo a la libertad del espíritu. Preparen su corazón para ser testigos de cómo la divinidad se funde con la humildad más pura. Estas son las últimas pinceladas de la obra maestra de Miguel en Urantia, las parábolas que transformaron una cena de despedida en el nacimiento de una nueva era de fraternidad. Prepárense para ver cómo el creador de un universo se convierte en la parábola misma. El jueves, durante la última cena, Jesús empezó a hablar de manera profunda a sus apóstoles porque sabía que su hora había llegado. Comprendía que había llegado el momento en que debía regresar al Padre, y que su obra en la tierra estaba casi terminada. El Maestro sabía que había revelado el amor del Padre en la tierra y había mostrado su misericordia a la humanidad, y que había completado aquello para lo que había venido al mundo, incluido el recibir todo el poder y la autoridad en el cielo y en la tierra. Asimismo, sabía que Judas Iscariote había decidido plenamente entregarlo esta noche en manos de sus enemigos. Se daba completamente cuenta de que esta pérfida traición era obra de Judas, pero que también agradaba a Lucifer, Satanás y Caligastia, el príncipe de las tinieblas. Pero no le temía a ninguno de los que perseguían su derrota espiritual, así como tampoco a los que buscaban su muerte física. El Maestro solo tenía una inquietud, y era la seguridad y la salvación de sus seguidores, escogidos. Y así, sabiendo por completo que el Padre había puesto todas las cosas bajo su autoridad, el Maestro se preparó ahora para poner en práctica la parábola del amor fraterno, pasando por la parábola del lavado de los pies. El lavado de pies de los apóstoles. Después de beber la primera copa de la Pascua, era costumbre judía que el anfitrión se levantara de la mesa y se lavara las manos. En el transcurso de la comida y después de la segunda copa, todos los invitados se levantaban igualmente y se lavaban las manos. Puesto que los apóstoles sabían que su Maestro nunca guardaba estos ritos de lavado ceremonial de las manos, tenían mucha curiosidad por saber qué se proponía hacer después de que hubieran compartido esta primera copa. Jesús se levantó de la mesa y se dirigió silenciosamente hacia el lado de la puerta donde habían sido colocados los cántaros de agua, las palanganas y las toallas. Y su curiosidad se transformó en asombro cuando vieron que el Maestro se quitaba su manto, se ceñía una toalla y empezaba a echar agua en una de las palanganas para los pies. Imaginad la sorpresa de estos 12 hombres, que se habían negado tan recientemente a lavarse los pies los unos a los otros, y que se habían enredado en disputas indecentes acerca de los lugares de honor en la mesa, cuando le vieron rodear el extremo libre de la mesa hasta llegar al asiento más bajo del festín, donde Simón Pedro estaba recostado, y arrodillándose como si fuera un criado, se preparó para lavarle los pies a Simón. Cuando el Maestro se arrodilló, los 12 se levantaron como un solo hombre, incluso el traidor Judas olvidó por un momento su infamia hasta el punto de que se levantó con sus compañeros apóstoles en esta expresión de sorpresa, de respeto y de asombro total. Allí estaba de pie Simón Pedro, bajando la mirada hacia el rostro alzado de su Maestro.
Jesús no dijo nada, no era necesario que hablara. Su actitud revelaba claramente que tenía la intención de lavar los pies de Simón Pedro. A pesar de sus debilidades humanas, Pedro amaba al Maestro. Este pescador galileo fue el primer ser humano que creyó de todo corazón en la divinidad de Jesús y que confesó plena y públicamente esta creencia. Y desde entonces, Pedro nunca había dudado realmente de la naturaleza divina del Maestro. Puesto que Pedro veneraba y honraba así a Jesús en su corazón, no es de extrañar que a su alma le molestara la idea de que Jesús estuviera arrodillado allí delante de él como un vulgar criado, con el propósito de lavarle los pies como lo hubiera hecho un esclavo. Cuando Pedro recuperó las suficientes facultades como para dirigirse al Maestro, expresó los sentimientos internos de todos sus compañeros apóstoles. Después de unos momentos de gran desconcierto, Pedro dijo: «Maestro, ¿tienes realmente la intención de lavarme los pies?». Entonces, levantando la mirada hacia la cara de Pedro, Jesús dijo: «Quizás no comprendes plenamente lo que estoy a punto de hacer, pero más adelante conocerás el significado de todas estas cosas». Entonces, Simón Pedro respiró profundamente y dijo: «Maestro, nunca me lavarás los pies». Y cada uno de los apóstoles aprobó con la cabeza la firme declaración de Pedro de negarse a permitir que Jesús se humillara de esta manera delante de ellos. El atractivo dramático de esta escena insólita conmovió al principio el corazón incluso de Judas Iscariote, pero cuando su intelecto vanidoso juzgó el espectáculo, concluyó que este gesto de humildad era simplemente un episodio más que probaba de manera concluyente que Jesús nunca estaría capacitado para ser el libertador de Israel, y que él, Judas, no había cometido un error al decidir abandonar la causa del Maestro. Mientras todos permanecían allí de pie sin aliento por el asombro, Jesús dijo: «Pedro, te aseguro que, si no te lavo los pies, no participarás conmigo en lo que estoy a punto de realizar». Cuando Pedro escuchó esta declaración, unida al hecho de que Jesús continuaba arrodillado allí a sus pies, tomó una de esas decisiones de sumisión ciega consistente en obedecer el deseo de aquel a quien respetaba y amaba. Cuando Simón Pedro empezó a darse cuenta de que este acto de servicio propuesto comportaba algún significado que determinaría la unión futura del interesado con la obra del Maestro, no solamente admitió la idea de permitir que Jesús le lavara los pies, sino que con su manera de ser característica e impetuosa, dijo: «Entonces, Maestro, no me laves solamente los pies, sino también las manos y la cabeza». Mientras el Maestro se preparaba para empezar a lavar los pies de Pedro, dijo: «El que ya está limpio, solo necesita que le laven los pies. Vosotros que estáis sentados conmigo esta noche, estáis limpios, pero no todos. Pero el polvo de vuestros pies debería haberse lavado antes de sentaros a comer conmigo. Además, quisiera hacer este servicio por vosotros como una parábola, para ilustrar el significado de un nuevo mandamiento que pronto os daré». De la misma manera, el Maestro se desplazó alrededor de la mesa, en silencio, lavando los pies de sus 12 apóstoles, sin excluir siquiera a Judas. Cuando Jesús hubo terminado de lavar los pies de los 12, se puso su manto, volvió a su asiento de anfitrión, y después de examinar a sus apóstoles desconcertados, dijo: «¿Comprendéis realmente lo que os he hecho? Me llamáis Maestro, y decís bien, porque lo soy. Así pues, si el Maestro os ha lavado los pies, ¿por qué no estabais dispuestos a lavaros los pies los unos a los otros? ¿Qué lección deberíais aprender de esta parábola en la que el Maestro hace tan gustosamente el servicio que sus hermanos eran reacios a hacerse los unos a los otros? En verdad os lo digo, un servidor no es más grande que su Señor, ni el enviado es más grande que aquel que lo envía. Habéis visto en mi vida entre vosotros cómo se ha de servir, y benditos sean los que tengan el coraje misericordioso de servir así. Pero, ¿por qué sois tan lentos en aprender que el secreto de la grandeza en el reino espiritual no se parece a los métodos de poder del mundo material? Cuando entré esta noche en esta sala, no os contentabais con negaros orgullosamente a lavaros los pies los unos a los otros, sino que también teníais que discutir entre vosotros sobre quienes ocuparían los lugares de honor en mi mesa. Esos honores los buscan los fariseos y los hijos de este mundo, pero no debería ser así entre los embajadores del reino celestial. ¿No sabéis que en mi mesa no puede haber ningún lugar de preferencia? ¿No comprendéis que amo a cada uno de vosotros como a los demás?
¿No sabéis que el asiento más cercano a mí, considerado como un honor por los hombres, no significa nada en lo que respecta a vuestra posición en el reino de los cielos? Sabéis que los reyes de los gentiles tienen el dominio sobre sus súbditos y que a veces se les llama benefactores a los que ejercen esta autoridad. Pero no será así en el reino de los cielos. El que quiera ser grande entre vosotros, que se vuelva como el más joven, y el que quiera ser el jefe, que se convierta en el que sirve. ¿Quién es más grande, el que se sienta a comer o el que sirve? ¿No se considera generalmente que el que se sienta a comer es el más grande? Pero observaréis que estoy entre vosotros como alguien que sirve. Si estáis dispuestos a ser compañeros míos en el servicio para hacer la voluntad del Padre, os sentaréis conmigo con poder en el reino venidero, haciendo sin cesar la voluntad del Padre en la gloria futura. Cuando Jesús hubo terminado de hablar, los gemelos Alfeo trajeron el pan y el vino, con las hierbas amargas y la pasta de frutos secos, que componían el plato siguiente de la última cena. La parábola del lavado de los pies y el discurso posterior del Maestro ya habían hecho perder a los 12 una buena parte de su presunción y de su confianza en sí mismos. El establecimiento de la cena del recuerdo, el símbolo del nuevo pacto y la libertad espiritual. Cuando trajeron a Jesús la tercera copa de vino, la copa de la bendición, se levantó del diván, tomó la copa en sus manos y la bendijo, diciendo: «Tomad todos esta copa y bebed de ella. Esta será la copa de mi recuerdo. Esta es la copa de la bendición de una nueva dispensación de gracia y de verdad. Será para vosotros el emblema de la donación y del ministerio del Espíritu Divino de la verdad. No volveré a beber esta copa con vosotros hasta que beba de una nueva forma con vosotros en el reino eterno del Padre». Mientras bebían esta copa de la bendición con un profundo respeto y en un silencio perfecto, todos los apóstoles sintieron que estaba teniendo lugar algo fuera de lo común. La vieja Pascua conmemoraba la salida de sus padres de un estado de esclavitud racial a otro de libertad individual. Ahora, el Maestro instituía una nueva cena de conmemoración como símbolo de la nueva dispensación en la que el individuo esclavizado emerge del cautiverio del ceremonialismo y del egoísmo, y pasa a la alegría espiritual de la fraternidad y la comunidad de los hijos por la fe, liberados, que pertenecen al Dios vivo. Cuando terminaron de beber esta nueva copa del recuerdo, el Maestro cogió el pan y, después de dar gracias, lo rompió en pedazos y les pidió que lo pasaran, diciendo: «Tomad este pan del recuerdo y comedlo. Os he dicho que yo soy el pan de la vida. Y este pan de la vida es la vida unida del Padre y del Hijo en un solo don. La palabra del Padre, tal como es revelada en el Hijo, es en verdad el pan de la vida». Cuando hubieron compartido el pan de la conmemoración, símbolo de la palabra viviente de la verdad encarnada en la similitud de la carne mortal, todos se sentaron. Al instituir esta cena del recuerdo, el Maestro recurrió, como siempre tenía costumbre, a las parábolas y a los símbolos. Empleó símbolos porque quería enseñar ciertas grandes verdades espirituales de tal manera que a sus sucesores les resultara difícil atribuir a sus palabras interpretaciones precisas y significados definidos. De esta manera, trataba de impedir que las generaciones siguientes cristalizaran su enseñanza y vincularan sus significados espirituales con las cadenas muertas de la tradición y de los dogmas. Al establecer la única ceremonia, o sacramento, asociada a la totalidad de la misión de su vida, Jesús se esmeró mucho en sugerir sus significados, en lugar de recurrir a definiciones precisas. No quería destruir el concepto individual de la comunión divina, estableciendo una práctica precisa. Tampoco deseaba limitar la imaginación espiritual del creyente, restringiéndola de manera formalista. Trataba más bien de liberar el alma renacida del hombre para que emprendiera el vuelo con las alas gozosas de una libertad espiritual nueva y viviente. A pesar del esfuerzo del Maestro por establecer así este nuevo sacramento de conmemoración, aquellos que le siguieron en los siglos posteriores se encargaron de frustrar eficazmente su deseo expreso, en el sentido de que este simple simbolismo espiritual de aquella última noche en la carne ha sido reducido a interpretaciones precisas y sometido a la precisión casi matemática de una fórmula fija. De todas las enseñanzas de Jesús, ninguna ha sido más reglamentada por la tradición.
Cuando la cena del recuerdo es compartida por aquellos que creen en el Hijo y conocen a Dios, su simbolismo no necesita estar asociado a ninguna de las falsas interpretaciones pueriles del hombre sobre el significado de la presencia divina, porque en todas esas ocasiones, el Maestro está realmente presente. La cena del recuerdo es el encuentro simbólico del creyente con Miguel. Cuando os volvéis así conscientes del Espíritu, el Hijo está realmente presente y su Espíritu fraterniza con el fragmento interior de su Padre. Después de que hubieron meditado unos momentos, Jesús continuó hablando: cuando hagáis estas cosas, recordad la vida que he vivido en la tierra entre vosotros, y regocijaos con el hecho de que voy a continuar viviendo en la tierra con vosotros y sirviendo a través de vosotros. Como individuos, no discutáis entre vosotros sobre quién será el más grande. Sed todos como hermanos. Cuando el reino crezca hasta abarcar grandes grupos de creyentes, deberíais absteneros también de luchar por la grandeza o de buscar la preferencia entre esos grupos. Este importante acontecimiento tuvo lugar en la habitación superior de un amigo. Ni la cena ni el edificio contenían ninguna forma sagrada o consagración ceremonial. La cena del recuerdo fue establecida sin aprobación eclesiástica. Cuando Jesús hubo establecido así la cena del recuerdo, dijo a sus apóstoles: cada vez que hagáis esto, hacedlo en memoria mía. Y cuando os acordéis de mí, reflexionad primero sobre mi vida en la carne, recordad que en otro tiempo estuve con vosotros, y luego discernid por la fe que todos cenaréis conmigo algún día en el reino eterno del Padre. Esta es la nueva Pascua que os dejo, el recuerdo mismo de mi vida de donación, la palabra de la verdad eterna, y de mi amor por vosotros, os dejo la efusión de mi espíritu de la verdad sobre todo el género humano. La parábola del amor fraterno. El nuevo mandamiento. Después de unos momentos de conversación informal, Jesús se levantó y dijo: cuando representé para vosotros una parábola que indicaba de qué manera deberíais estar dispuestos a serviros los unos a los otros, dije que deseaba daros un nuevo mandamiento, quisiera hacerlo ahora que estoy a punto de dejaros. Conocéis bien el mandamiento que ordena que os améis los unos a los otros, que améis a vuestro prójimo como a vosotros mismos. Pero incluso esta dedicación sincera por parte de mis hijos no me satisface plenamente. Quisiera que realizarais unos actos de amor aún más grandes en el reino de la fraternidad de los creyentes. Y por eso os doy este nuevo mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. De esta manera, si os amáis así los unos a los otros, todos los hombres sabrán que sois mis discípulos. Al daros este nuevo mandamiento, no pongo ninguna nueva carga sobre vuestra alma, os traigo más bien una nueva alegría y os doy la posibilidad de experimentar un nuevo placer, conociendo las delicias de dar el afecto de vuestro corazón a vuestros semejantes. Incluso soportando un dolor externo, estoy a punto de experimentar la alegría suprema de daros mi afecto a vosotros y a vuestros compañeros mortales. Cuando os invito a que os améis los unos a los otros como yo os he amado, os presento la medida suprema del verdadero afecto, porque nadie puede tener un amor más grande que este, el de dar la vida por sus amigos. Y vosotros sois mis amigos, seguiréis siendo mis amigos con que solo estéis dispuestos a hacer lo que os he enseñado. Me habéis llamado maestro, pero yo no os llamo sirvientes. Si tan solo os amáis los unos a los otros como yo os amo, seréis mis amigos y siempre os hablaré de lo que el Padre me revela. No simplemente me habéis elegido vosotros, sino que yo también os he elegido, y os he ordenado para que salgáis al mundo a fin de ofrecer el fruto del servicio amoroso a vuestros semejantes, tal como yo he vivido entre vosotros y os he revelado al Padre. El Padre y yo trabajaremos con vosotros, y vosotros experimentaréis la divina plenitud de la alegría con que solo obedezcáis mi mandamiento de amaros los unos a los otros como yo os he amado. Si queréis compartir el gozo del Maestro, tenéis que compartir su amor. Y compartir su amor significa que habéis compartido su servicio. Esta experiencia de amor no os libera de las dificultades de este mundo, no crea un mundo nuevo, pero hace con toda seguridad que el viejo mundo resulte nuevo. Retened en la memoria, lo que Jesús pide es la lealtad, no el sacrificio. La conciencia de hacer un sacrificio implica la ausencia de ese afecto sincero que hubiera convertido ese servicio amoroso en una alegría suprema.
La idea del deber significa que tenéis una mentalidad de sirvientes y a consecuencia de ello no conseguís la grandísima emoción de hacer vuestro servicio como un amigo y por un amigo. El impulso de la amistad trasciende todas las convicciones del deber y el servicio que un amigo hace por un amigo nunca se puede llamar sacrificio. El Maestro ha enseñado a los apóstoles que son hijos de Dios. Los ha llamado hermanos y ahora, antes de irse, los llama sus amigos. Hemos recorrido hoy el camino final, pero el eco de estas enseñanzas resuena mucho más allá de las paredes de aquel aposento superior. Desde las orillas de Galilea hasta las ciudades de la Decápolis, desde las costas de Fenicia hasta las colinas de Perea y las tierras de Judea, Jesús sembró la semilla de una verdad que no conoce fronteras. Con estas dos últimas parábolas vivientes, el servicio humilde y el amor sin condiciones, el Maestro no solo cerró un ciclo de enseñanza, sino que abrió de par en par las puertas de una nueva dispensación. Ya no somos esclavos de la tradición, ni siervos del temor, somos hijos de la fe, llamados a ser manos que sirven y corazones que aman. Al cerrar esta serie de las parábolas de Jesús según la revelación de Urantia, no nos despedimos de un relato antiguo, sino que abrazamos una misión presente. Que el ejemplo del Maestro, que se arrodilló para elevar nuestra dignidad, nos inspire a caminar con valentía hacia la nueva era de la fraternidad espiritual. Mi amada familia, hoy no solo concluyo un video, sino un ciclo sagrado de servicio. Este viaje comenzó en papel y fue un 10 de julio de 2022. Han sido 1289 días de entrega total para llevarles, por primera vez en este formato documental, todas las parábolas que el Maestro nos legó en la revelación de Urantia. Mi corazón desborda gratitud hacia el Padre Universal por regalarme la vida, la salud y la guía para completar esta misión. No somos dueños del tiempo, pero sí de lo que decidimos hacer con él, y mi elección ha sido sembrar esta semilla de verdad para las generaciones venideras. Gracias por acompañarme en estos años de labor. La cadena de parábolas se cierra aquí, pero la era de la fraternidad espiritual apenas comienza en cada uno de nosotros. Que la paz y la bendición del Padre los acompañe eternamente y que la verdad cósmica nos haga madurar hasta que todos nos sentemos juntos en el reino eterno, en familia con Papá Dios. Hasta nuestra próxima aventura en la verdad. Trabajo realizado por Arturo García. Grupo de estudio. Iniciado Urantia. Iniciando la nueva era de la fraternidad, inaugurando la fraternidad espiritual.